y la clase de hoy, ¿ok? Entonces, comenzamos con la que teníamos pendiente, que era la anterior. Eh, ok, entonces nos quedaba pendiente inmunología de las enfermedades parasitarias, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, la idea de esta clase es aprender un poquito de todo lo que es la parte inmunológica relacionada con las enfermedades parasitarias, para que puedan entender la patogenia y patología de lo que está presente en esas enfermedades, que muchas veces es lo que determina la clínica y la evolución de una enfermedad parasitaria. Muchas otras también, pero aquí vamos a hablar es de parásitos. Ok, entonces, primero recordarles un poquito las cosas básicas de inmunología, en donde lo que nos interesa son cosas muy grandes y que ya se las saben, pero que bueno, que las repasamos un poquito para que entiendan que aquí también todos esos temas son importantes. Evidentemente que existen mecanismos de defensa pasivos y activos, que eso todo ya lo saben ustedes. Dentro de los pasivos tenemos la piel y las mucosas, el moco producido por esas mucosas, el pH gástrico, el pH vaginal, por ejemplo. Y dentro de los activos está la respuesta inmune como tal, que puede ser desde la innata, que ocurre primero, hasta la adaptativa, que es necesaria para poder defenderse contra las parasitosis. Entonces, dentro de las primeras que vimos, las pasivas, dijimos que estaba la piel y los epitelios. Tenemos la piel y el tejido gastrointestinal, que es un epitelio que forman una barrera física y protege normalmente contra las bacterias. El tracto gastrointestinal, además de eso, tiene la saliva a nivel de la boca, tenemos el moco a nivel de todo el tracto gastrointestinal, particularmente intestino delgado e intestino grueso. Tenemos los jugos gástricos que me modifican el pH y además tienen enzimas, que también eso hace que aumente o disminuya la susceptibilidad a una infección. Y a nivel de la piel vamos a tener la respuesta inmunológica propia o local de la piel, que me va a permitir eh, eh, básicamente reconocer moléculas o péptidos antigénicos que me permitan levantar la respuesta inmune, además de la barrera de la que ya hablamos. Y tanto el tracto gastrointestinal como el pulmón van a tener además tejido especializado inmunológico como el GALT y el MALT, que bueno, que sería como el sitio donde primero va a entrar en contacto los antígenos para luego estimular la respuesta inmune, que también se lo saben por inmunología del año pasado. Entonces, como dijimos, tanto la piel como el tracto gastrointestinal, el tracto genitourinario y el tracto respiratorio van a tener entonces este epitelio, que es el que va a permitir defendernos en primera instancia contra patógenos, y además de eso permite ser como el lugar adecuado donde se reconocen todas esas estructuras antigénicas que ya están predeterminadas y que por la especie, por ser humanos, nos hace que nosotros podamos tener péptidos antimicrobianos, etcétera, o secreción de inmunoglobulinas, que nos permite una primera defensa que es muy básica. Entonces, esa inmunidad innata proporciona resistencia a determinados patógenos que, como comparten esa secuencia, pues evidentemente ya por ser humanos vamos a tener la resistencia o la capacidad para responder a ellos. Cuando ese sistema se sobrepasa, entonces aparece la susceptibilidad y es lo que determina que ocurra o no ocurra la enfermedad. Y los parásitos pues tienen mecanismos efectores protectores o de evasión de la respuesta inmune, que a veces terminan siendo agresivos para el humano o simplemente permiten la evasión de la respuesta inmune para enfrentar la respuesta inmunológica innata y posteriormente la adaptativa. Entonces, esa respuesta innata inmediata depende de factores solubles preexistentes y células efectoras especializadas que responden a esos factores solubles. Y cuando falla, se inicia entonces lo que es la respuesta adaptativa que complementa la innata para poder defendernos contra cualquier patógeno. Dentro de la inmunidad innata vamos a tener factores humorales y vamos a tener factores celulares. Dentro de los humorales tenemos las moléculas solubles, que son, por ejemplo, inmunoglobulinas ya preexistentes, o el complemento, por ejemplo, o receptores de reconocimiento de patrones solubles que me van a permitir reconocer determinados patógenos.
Y dentro el componente celular de esa inmunidad innata, vamos a tener moléculas de superficie como estos patrones de reconocimiento o receptores de patrones de reconocimiento o las interlectinas, vamos a tener células como las natural killer, los macrófagos, eosinófilos, polimorfonucleares. Algunos de ellos funcionan como células presentadoras de antígenos para después entonces pasar a la inmunidad adaptativa. Entonces, esa inmunidad innata humoral local lo que va a ocurrir es que cuando estamos en presencia del patógeno, el cuerpo va a secretar péptidos antimicrobianos, enzimas hidrolíticas y proteolíticas que van a ayudar a la lisis del parásito, o inmunoglobulinas preformadas que impiden, por ejemplo, la unión al epitelio o neutralización de toxinas, previene la absorción de esos antígenos por formación de inmunocomplejos, formación de complejos anticuerpos mucinas para atrapar al microorganismo, etcétera. O como dijimos antes, los patrones de reconocimiento, los receptores de patrones de reconocimiento secretados que permiten que haya una respuesta innata inmediata de destrucción del microorganismo. Entonces, esos receptores de reconocimiento de patrones son secretados principalmente por macrófagos y células epiteliales, activan el complemento, favorecen la opsonización de estas partículas para que puedan ser presentadas como antígenos y reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, que de esa manera, pues bueno, comienza la destrucción de cualquier agente externo. Dentro de esa respuesta humoral innata hablamos que también estaba el complemento, que ya también lo vieron en inmunología, o sea que no voy a entrar en detalles, pero ese complemento permite favorecer la opsonización de parásitos y activación de complejos de ataque de membrana para poder eliminar determinados patógenos, atrayendo células inmunes para poder defendernos contra los patógenos. Y en algunas ocasiones, además de eso, esta partícula en particular, el C3b, como por ejemplo en el caso de Leishmania y algunos otros, permite incluso, en lugar de funcionar como lo tenemos que tener en cuenta, porque a pesar de que forma parte de una respuesta humoral innata de defensa, puede terminar siendo como el factor determinante para que pueda haber la opsonización del parásito y que el parásito se desarrolle. Entonces, en algunas veces funciona para eliminar parásitos, en otros casos para favorecer los mecanismos de evasión del parásito y que pueda sobrevivir dentro del hospedador. Entonces, esa inmunidad innata celular en el tejido a nivel local, pues bueno, se va a acompañar de células dendríticas, como células de Langerhans residentes y migratorias, que van a ser las presentadoras de antígenos. Va a haber también células natural killer, que van a secretar interferón, factor de necrosis tumoral alfa, independientemente de la estimulación por linfocitos T. Va a haber células T y delta abundantes en el epitelio y en las mucosas, que van a formar parte, perdón, delta, células T gamma delta. Va a haber células T alfa beta y células T de memoria residente, células B, queratinocitos, macrófagos para destrucción intracelular y bueno, y todas las demás células como neutrófilos, mastocitos y eosinófilos que permiten la degranulación de proteínas catiónicas y aniónicas, que es lo que permite que haya una destrucción extracelular de todos estos microorganismos que están patógenos, tanto virus como bacterias como parásitos, y forma parte de la inmunidad innata. También va a ocurrir presencia de los Toll-like receptores, que son los que son activados por los patrones de reconocimiento, los receptores de patrones de reconocimiento, que van a estar presentes en queratinocitos, en enterocitos y en otras células inmunológicas que permiten entonces que haya interlectinas, lectinas que se unen a los residuos, no tienen que aprenderse esto de memoria, pero eso es lo que permite entonces que haya el reconocimiento y que comience la respuesta inmune para destruir los parásitos en forma automática sin que haya activación del sistema inmune. Existen hasta 11 receptores Toll-like. Denme 5 segundos. Es que, ok, entonces estos receptores
que ya los conocen también porque estoy segura que los vieron en inmunología, junto con las defensinas, son las moléculas más primitivas del sistema inmunológico y permiten reconocimiento de determinados patrones que nos permiten defender contra diferentes patógenos. Entonces, por ejemplo, tenemos que casos como, por ejemplo, el Trypanosoma brucei o Leishmania o Plasmodium falciparum, estos glicofosfoinositoles están presentes en los macrófagos y hacen que aumente la producción de óxido nítrico sintetasa o el factor de necrosis tumoral alfa o interleuquina 1. Estas cosas no se las tienen que aprender de memoria, lo que estamos es dando un repaso para que ustedes entiendan hasta qué punto es importante la inmunología en la parasitología y que cuando veamos cada parásito en particular, ahí sí se tienen que aprender cuáles son los mecanismos de cada uno. Entonces vamos a tener que Toxoplasma gondii y Cryptosporidium tienen profilinas que activan interleuquina 12 para que haya una respuesta adecuada, glicoproteína en filarias que interactúan con estos receptores. ¿Ok? Entonces, a nivel de la piel, tenemos que entonces va a haber una presentación de antígeno porque va a haber entrada del patógeno con opsonización por las células dendríticas y esa célula dendrítica tiene que degradar ese parásito y convertirlo en antígeno y convertirse en una célula presentadora de antígeno a nivel del ganglio linfático. O sea que todo esto es muy importante para que se active luego la respuesta adaptativa. ¿Ok? Y estimulación de células de memoria. A nivel del intestino, pues dijimos que teníamos el GALT y que eso mismo que estaba ocurriendo a nivel de la piel va a ocurrir también en las placas de Peyer del intestino para que haya presentación antigénica a nivel de los ganglios. O sea que vamos a tener eosinófilos y otras células también a nivel del intestino que van a funcionar como células presentadoras de antígeno. Después tenemos, esto ya, ajá, entonces, no sé por qué se repitió esta lámina que ya la habíamos visto. Ok, entonces, esta respuesta innata en la piel me va a permitir que haya la opsonización de parásitos cuando son inoculados por la probóscide del mosquito. Penetra el parásito y entonces es reconocido por estas células que van entonces a llevarlas al nódulo linfático para que pueda haber la presentación antigénica. Después, entonces, por supuesto, va a haber una inmunidad adaptativa. Evidentemente que si la respuesta innata logra destruir completamente al parásito porque el inóculo fue pequeño y la respuesta fue efectiva, pues se va a limitar la infección y hasta ahí va a llegar. Pero normalmente lo que ocurre es que se sobrepasa esta inmunidad y entonces pasamos a una siguiente fase que vendría a ser la estimulación de una inmunidad adaptativa. Es una respuesta más lenta, que requiere más tiempo porque es especializada, pero es una respuesta más persistente y específica que nos va a permitir tener mejor respuesta contra la enfermedad y que la enfermedad puede ser limitada o eliminada totalmente. ¿Ok? Y pues bueno, toda respuesta adaptativa, que ustedes eso por supuesto ya lo saben, va a tener una respuesta humoral y una respuesta celular. Es decir, una respuesta TH1 basada en anticuerpos o una respuesta TH2 basada en una célula efectora con células de memoria inmunológica. Entonces, toda respuesta de anticuerpos específica va a comenzar con una estimulación policlonal por el antígeno que va a generar múltiples anticuerpos y posteriormente esa respuesta se va a convertir en monoclonal al seleccionarse cuál es el anticuerpo más específico con antígeno agresor y evidentemente todo esto son semanas de interacción entre el hospedador definitivo, que vendría a ser el humano, porque que es lo que nos interesa a nosotros como médicos, y el patógeno, para luego generar entonces esa respuesta específica monoclonal de la respuesta humoral o TH2. En el caso de la respuesta celular, normalmente ocurre después de que ha ocurrido esta respuesta humoral, en los casos en donde predomina esa, particularmente parásitos intracelulares, donde después de la respuesta humoral, que no es efectiva, hay un paso o un switch a una respuesta celular efectora, donde pues bueno, va a ocurrir la citotoxicidad de las células que estén parasitadas. Y cuando ambas respuestas, tanto la humoral como la celular, fallan, el paciente cae en enfermedad. Falla o inclusive en algunos casos es simplemente el proceso natural de la primera fase, que como no hay una respuesta todavía efectiva dada, hay una fase aguda que termina con el desarrollo de inmunidad,
o que el paciente pase a otras fases crónicas debido a que no funcionó la primera línea de esta respuesta inmunitaria adaptativa. Ya vamos a ver con cada enfermedad. Entonces, esa inmunidad adaptativa dijimos que era humoral con anticuerpos específicos o celular con linfocitos T vírgenes que van a desviar la respuesta inmunológica hacia una respuesta TH1, hacia una respuesta TH2, y hoy en día que se conoce también que existen respuestas TH17 o TH reguladoras o de linfocitos B, que sería la de específicos anticuerpos específicos. Ok, entonces, muchos parásitos van a tener una puerta de entrada, que la puerta de entrada es por la piel, puede ser porque ellos penetran por sí solos, como van a ver con anquilostomidios, con estrogiloides, o con las cercarias, que es este ejemplo que están viendo aquí, Schistosoma manzoni, que penetran directamente la piel, algunos helmintos, o protozoarios, por ejemplo, que van a tener un vector, que en este caso es una luxomia, que perdón, donde que en su interior va a tener la forma parasitaria infectante y la va a inocular a través de la proboscis. Eso va a generar una respuesta inmune primero innata y posteriormente adaptativa a nivel de la piel, donde va a haber reconocimiento del antígeno, o sea, opsonización del parásito, y ese parásito tiene que digerirse en los lisosomas, fagolisosomas, para que haya entonces presentación antigénica a nivel del ganglio por parte de esas células dendríticas que tienen que ir al ganglio para que haya la presentación antigénica. Entonces, igualmente ocurre cuando la puerta de entrada es por vía oral, entran huevos, entran larvas de helmintos o quistes de protozoarios, o inclusive formas evolutivas como un tripomastigote metacíclico del Trypanosoma cruzi, que se van a encontrar con una saliva que va a tener IgA secretora preexistente, enzimas hidrolíticas, péptidos y antimicrobianos que van a empezar a defenderse contra el parásito. eh, Eliminan algunos de estos parásitos, pero si el inóculo es lo suficientemente grande, algunas van a lograr pasar y completar el ciclo en el humano. Si hubo encuentro previo, o sea, si no es la primera vez que la persona se infecta, pues esa IgA secretora va a ser más específica y más eficiente contra el parásito. Entonces, bueno, tenemos los huevos, esto es un trofozoito, pero es más que todo quistes que penetran por vía oral y va a haber entonces interacción de anticuerpos contra esos microorganismos. ¿Ok? Entonces, la inmunidad a nivel intestinal, la innata, pues igual va a comenzar el reconocimiento de patrones y la presentación antigénica a nivel de esas placas de Peyer para que haya una respuesta inmune contra esas larvas o que lo que quieren evidentemente es continuar su ciclo biológico dentro del hospedador definitivo y atraviesan esta pared intestinal. O se quedan en la entrada, o sea, los anticuerpos lo limitan para que no entre. Igual que el resto de los patógenos, que entonces ellos el primer reconocimiento va a ser anticuerpos que van a reconocerlos son IgA secretoras que ayudan a que no se adhieran a la pared intestinal. Evidentemente que también va a haber otras cosas que influyen, como por ejemplo la presencia de bacterias que forman parte de la flora bacteriana normal, que si se alteran también van a favorecer que haya la infección como tal por penetración del microorganismo. Como dijimos, la respuesta adaptativa tenemos de las células TSD4 positivas que van a ser naif o vírgenes y que dependiendo del patógeno con el que estemos interactuando va a estimular a la larga en la respuesta adaptativa o la formación de una respuesta de tipo TH1 porque el parásito es un parásito intracelular obligatorio o porque sea una respuesta de autoinmunidad o puede producir, si es un parásito extracelular o un alergeno, como alergias, como ocurre en alergias y en asma, es decir, que es un parásito muy grande que no entra dentro de la célula, sino que como los helmintos que son más grandes que la célula, la respuesta que se va a estimular es una respuesta de tipo TH2, y bueno, estamos presencia de tolerancia inmunológica
o homeostasis de linfocitos o regulación de la respuesta inmune, lo que se estimula es una respuesta de tipo TH3 o T reguladora. Y pues cuando algunas bacterias extracelulares, hongos y casos de autoinmunidad estimulan más bien una respuesta de tipo TH17. Y bueno, aquí tienen evidentemente las interleuquinas que predominan en cada uno de ellos. Que no es el punto de aprendérnoslos de memoria, sino entender que dependiendo del parásito o del microorganismo al que estemos expuestos, se va a estimular una respuesta u otra. Entonces tenemos una célula presentadora de antígeno que va a interactuar con ese linfocito TCD4 virgen y dependiendo de esa interacción es que se va a diferenciar el tipo de respuesta que va a ocurrir. TH1, TH2, TH17, eh, T reguladora 1 o T reguladora 3. A ver, ¿qué más que sea importante? Bueno, aquí son como más ejemplos, pero de lo mismo. Los parásitos pueden ser intracelulares y que entonces la presentación de antígenos sea porque están digeridos en el interior, etcétera, dependiendo de lo que esté afectando a la célula, o sea, interactuando con esa célula presentadora de antígenos, es lo que va a determinar el tipo de respuesta que se genera. Aquí tenemos un linfocito TSD4 positivo o ayudador interactuando con un linfocito B, que bueno, pues evidentemente va a ser en los casos en los que, los casos como por ejemplo una respuesta humoral por asma, alergia o helmintos o parásitos extracelulares, ¿ok? Y bueno, ahí vimos más o menos lo que era el resumen de las cosas que ustedes tienen que dominar de inmunología para poder entender parasitología. Vamos ahorita a hablar un poquito de los exámenes de sangre, ¿ok? Entonces, un examen de sangre puede ser desde una hematología, donde voy a ver es las células sanguíneas, o una química sanguínea, donde lo que voy a ver son enzimas y otro tipo de productos que me indican cómo está la salud del paciente. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con qué es una hematología completa. ¿Ok? Una hematología es un examen de sangre completa que se extrae de forma, o sea, con una inyectadora de la vena, todos ustedes lo han visto, y se coloca en un tubo tapa morada. ¿Ok? Ese examen se procesa, puede ser manual, pero normalmente en una máquina que me va a decir cuántos glóbulos blancos tiene la persona, cuántos glóbulos rojos tiene esa persona, y con esos, y cuántas plaquetas, que serían los tres tipos de células sanguíneas, y con esos datos, posteriormente se diferencia los leucocitos, como lo ven ahí, que tienen polimorfonucleares, linfocitos. Esto que ustedes están viendo acá es la abreviación. Puedo tener polimorfonucleares, puedo tener linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y en algunas ocasiones, dependiendo de las patologías, linfocitos atípicos o cualquiera de estas células con particularmente polimorfonucleares inmaduros que los llamamos callados. ¿Ok? Entonces, el valor normal de leucocitos o de glóbulos blancos, leucocitos es sinónimo de glóbulos blancos, es entre 5.000 y 10.000 células por milímetro cúbico. ¿Ok? Entonces, cualquier persona que esté entre 5.000 y 10.000 está normal, tanto en niños como en adultos. A veces los niños aceptamos un poquito más altos los leucocitos, que la profesora Francis, que es pediatra, seguro se los corregirá. Pero en líneas generales uno dice que entre 5.000 y 10.000 leucocitos la persona está normal. ¿Ok? ¿Qué es leucocitosis? Pues bueno, va a ser entonces cuando esos glóbulos blancos o leucocitos están por encima de 10.000 células por milímetro cúbico. ¿Ok? Y esos glóbulos blancos, pues va a haber una fórmula leucocitaria que es el porcentaje como está distribuido el número de células totales que ese paciente tiene. ¿Ok? Cuando la persona tiene entre 5.000 y 10.000, lo normal es que los adultos tengan predominantemente polimorfonucleares, linfocitos en ese orden, monocitos, y que pueda estar los monocitos, los eosinófilos y los basófilos pueden estar en cero. Los linfocitos y los polimorfonucleares siempre tiene que haber. ¿Ok? Entonces, el valor normal de polimorfonucleares en adultos es aproximadamente 65% y de linfocitos 35%. ¿Ok? Ahora yo puedo tener valores normales de monocitos que van desde cero, que vendría a ser esta fórmula que están viendo acá, o que sea
1 a 8%, ¿ok? Igualmente eosinófilos yo puedo tener desde 0, que no haya, hasta 4%. Basófilos puedo tener desde 0 hasta 4%, ¿ok? Normalmente no debe haber linfocitos atípicos y no debe haber callados nunca. Cuando los hay, son indicativos de patología, ¿ok? Entonces, ¿qué más que sea importante por aquí? Entonces, fíjense que en los adultos tenemos predominantemente más polimorfonucleares que linfocitos. Y que todos los demás es normal desde 0 hasta 4% de eosinófilos y basófilos y monocitos que llegan hasta 8% siendo normal. ¿Ok? Ajá, en niños, como les dije anteriormente, que se los va a decir la pediatra, se denomina leucocitosis cuando está por encima de 15.000 células por milímetro cúbico, 15.000 leucocitos, ¿ok? Más de 15.000 glóbulos blancos. Y la fórmula leucocitaria en los niños va a ser predominantemente los linfocitos más altos que los polimorfonucleares mientras menor edad tenga el niño. Cuando llegan más o menos a los 8 o 9 años ya se vuelve como la de los adultos. Pero en los niños recién nacidos, el predominio va a ser de linfocitos sobre polimorfonucleares y eso va a ir cambiando en la medida que el niño va llegando a la edad adulta. ¿Ok? Entonces yo puedo tener niños muy pequeños donde los linfocitos más bien son los que son 65 a 50%. Voy a tener hipolimorfonucleares entre 35 y 50%. Y los mismos, se dice lo mismo del resto de la fórmula. Eso va a ir cambiando y se van homogeneizando en la medida que el niño crece. A ver, ¿qué significa tener eosinófilos presentes en sangre? Hasta 4% dijimos que era normal. Pero vamos a definir lo que significa eosinofilia. Los eosinófilos son las células que se elevan cuando estoy en presencia de un parásito extracelular y particularmente el mintos. Estos parásitos extracelulares, particularmente los helmintos, me van a generar un tipo de respuesta que es más bien humoral. El componente celular vendrían a ser los eosinófilos para destruir estos parásitos. Entonces, eosinofilia es el aumento de eosinófilos en sangre. Para que los eosinófilos aumenten en sangre es porque hubo un estímulo a nivel de los tejidos y se generó una respuesta inmunológica contra un parásito extracelular que no puede ser digerido por una sola célula y se estimula una respuesta eosinofílica. ¿Ok? Siempre tiene que ocurrir en los tejidos y los eosinófilos, ellos cuando están en la sangre lo que están es migrando al tejido donde está el alergeno que me está produciendo la eosinofilia. ¿Ok? Entonces, en sangre normalmente utilizamos más bien son el valor absoluto de eosinófilos. ¿Ok? El valor absoluto de eosinófilos vendría a ser el número completo total de eosinófilos que haya en sangre que se mide de acuerdo al número de glóbulos blancos que el paciente tenga. ¿Ok? Entonces, la máquina me va a dar un porcentaje. La máquina me va a decir, vamos a suponer que un paciente tiene 10.000 blancos y la máquina me va a decir que ese paciente tiene 5% de eosinófilos. De 10.000, 5% son de esos 10.000 leucocitos, va a haber un porcentaje X para los polimorfonucleares, un porcentaje X para los linfocitos, y voy a tener un 5% de eosinófilos. Y eso me va a dar 500 eosinófilos por milímetro cúbico. Si yo tengo 500 o más, ese paciente consideramos que tiene eosinofilia. ¿Ok? Y utilizamos este valor de 500 en niños y en adultos porque es más fácil aprenderse este número para médicos generales. Pero si fuéramos hematólogos, los hematólogos utilizan en niños más de 650 eosinófilos por milímetro cúbico y en adultos más de 450 eosinófilos por milímetro cúbico. Y después tenemos otro concepto que significa que se llama hipereosinofilia, que es cuando esos eosinófilos están elevadísimos, muy elevados. Y es cuando vemos pacientes que su valor absoluto de eosinófilos es mayor de 1.500 eosinófilos por milímetro cúbico. Es decir, un paciente que, por ejemplo, tiene, vamos por un número redondo, ¿cuál será?
bueno, voy a dejarlo en 10.000, que es más fácil trabajar con 10.000, y que tenga, de esos 10.000, eh, para que me dé 1.500, que tenga 15%, y entonces ese 15% el paciente va a tener 1.500 eosinófilos por milímetro cúbico. ¿Ok? Estoy muy mal en matemáticas, así a la rápida. Espero haberles puesto un ejemplo, no lo puse aquí, pero en alguna otra clase sí se los puse. Entonces, los eosinófilos son, bueno, evidentemente se producen en la médula ósea, igual que el resto de los granulocitos, el resto de los leucocitos, forman parte del linaje de los granulocitos, ¿ok? Y la producción de eosinófilos la estimula la interleuquina 5 y se llama eosinopoiesis. La vida media de un eosinófilo es más o menos 8 a 18 horas en sangre y en los tejidos sí dura semanas, ¿ok? Entonces él viaja por la circulación hasta el tejido donde está el desencadenante, lo que ocasionó la respuesta eosinofílica. Están presentes en los epitelios expuestos al medio ambiente, es decir, en el tracto gastrointestinal, en el tracto respiratorio y en el tracto gastrourinario, perdón, genitourinario inferior. El pico en sangre de eosinófilos siempre es en la mañana, cuando el cortisol está más bajo. Y pues bueno, hay cosas que producen que ese pico no ocurra, como por ejemplo inflamaciones piógenas, es decir, bacterianas. Corticosteroides también hace que disminuyan los eosinófilos, el estrógeno y la epinefrina. O enfermedades como desnutrición y SIDA y el virus linfotrópico humano, que también producen eh, que en momentos en que debería haber eosinofilia, el paciente no presente eosinofilia, enmascarando una eosinofilia o inflamación mediada por eosinófilos. Los eosinófilos son células presentadoras de antígenos, liberan mediadores lipídicos, péptidos y citoquinas implicados en inflamación tanto aguda como crónica, y son la respuesta principal contra los helmintos, ¿ok? Y esa es la razón por la que nosotros, como la parasitología, lo que ustedes van a ver de aquí hasta la mitad de la segunda unidad son helmintos, es muy importante conocer estas células porque son las encargadas de la eliminación de los parásitos, que lo hacen a través de la degranulación, ¿ok? De sus proteínas aniónicas y catiónicas. Y además de eso, forman parte de la homeostasis de la respuesta inmune para que haya cicatrización, y después van a ver que también van a ver que es necesario para que pueda haber em, eh, curación. Y eso a veces deja secuelas. Entonces, y hablamos ya entonces de lo importante que eran los eosinófilos como respuesta inmune contra parásitos extracelulares, que van a ser los helmintos. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los mecanismos de evasión de la respuesta inmune que utilizan los parásitos para defenderse y poder sobrevivir, ¿ok? Porque cuando los parásitos utilizan al humano como hospedador definitivo o intermediario, lo utilizan con el fin de ellos sobrevivir y perpetuar la infección. Por ende, ellos tienen mecanismos para tratar de evadir la respuesta inmune y que de esa manera ellos puedan perpetuar su especie. Entonces, esos mecanismos de evasión se clasifican de acuerdo a los mecanismos que emplee. este, Van a tener defensas contra las proteinasas del hospedador, serinproteinasas, cisteinproteinasas, asparticoproteinasas, metaloproteinasas, o del parásito, que serían espasminas y aspinas, que inhiben proteasas con acciones anticoagulantes, que están en los huevos, en las larvas o incluso en los adultos, y eso permite la migración extraintestinal para sobrevivir a la degranulación, particularmente de los eosinófilos, pero también otros de polimorfonucleares, etc. También se van a defender del complemento, como por ejemplo lo que les decía antes, Leishmania, que es un parásito que van a ver en la segunda unidad, tiene unos lipofosfoglicanos en la membrana del promastigote, que evita la inserción del complejo de ataque de la membrana, y de esa forma evita la formación de poros y que ellos puedan entrar dentro del macrófago. En tamidea histolítica también activa el complemento y usa sus componentes, el C3b particularmente, para adherirse al enterocito.
También están los mecanismos de evasión asociados a macrófagos, como inhibición de la fosforilación del macrófago, o sea que el parásito evita la vía oxidativa por inhibición de proteinquinasa C del macrófago, necesaria para la fosforilación de la subunidad. Por ejemplo, este es el caso del NADPH que lo hace Leishmania. También a veces genera una opsonización activa, pero al mismo tiempo evita que se forme el complejo enzimático NADPH de la membrana de la vacuola parasitófora, y de esa manera evade la respuesta inmune o escapa de la vacuola parasitófora por expresión de homólogos del C9 que alteran la membrana y salen hacia el citosol del parásito, perdón, de la célula. Como es el caso de Trypanosoma cruzi, que sale de la vacuola y se desarrolla dentro del citoplasma. Ok, entonces aquí tienen son ejemplos como un macrófago, que debería ser la célula que reconociera al parásito y lo presentara a las células del sistema inmune. En este caso, van a utilizar componentes del complemento para ser ozonizados, y cuando entran van una de dos: o a no permitir que se formen los fagolisosomas, o evadir y salirse de la vacuola parasitófora y formarse dentro del citoplasma, etcétera, etcétera, como lo que acabamos de nombrar ahorita. Después tenemos otros mecanismos de evasión asociados a macrófagos, es que aumentan la sobrevida, por ejemplo, del macrófago, y de esa manera inhiben la producción de radicales libres. O sea, aumentan la sobrevida porque inhiben la producción de radicales libres, por ende no pueden ser destruidos. Destruyen esos radicales libres con catalasa de superóxido dismutasa, o inactivan enzimas lisosomales, que de esa manera entonces tampoco son degradados dentro de esos lisosomas o sea, normalmente eso hubiera ocurrido para que hubiera una presentación de antígeno. Ellos inhiben eso y por ende no hay presentación de antígeno, y el macrófago aumenta su sobrevida y el parásito también. Después tenemos lo que es la respuesta adaptativa contra los helmintos, que vamos a tener citoquinas de tipo TH2 que van a activar para que o sea, va a haber activación de los eosinófilos, mastocitos y basófilos, van a secretar citoquinas de tipo TH2, por lo que la respuesta va a ser de tipo humoral, con predominio de inmunoglobulina E e inmunoglobulina A secretora, dependiendo del parásito del que estemos hablando. Eso aumenta la permeabilidad de la mucosa, particularmente mucosa intestinal, disminuye la absorción de glucosa asociada a perdón, a sodio, disminuye la secreción de cloro en respuesta a serotonina y acetilcolina, y aumenta la contractilidad del músculo liso, que eso, pues, evidentemente, provoca la diarrea en los helmintos, particularmente helmintos intestinales, perdón, con hiperplasia de las células caliciformes del colon, del intestino. Entonces, el mecanismo de defensa contra estos nematodes que están en la luz intestinal, entonces va a ser presentación de estas larvas o del adulto a nivel de la luz intestinal, con secreción de anticuerpos ya preexistentes o específicos contra el parásito, tanto la innata como la adaptativa, que vendría a ser, que involucraría las células TH2. Eso va a hacer que entonces estas células se degranulen y que haya salida de estos gránulos hacia la luz intestinal, y que se forma una matriz extracelular que permite que estos gránulos actúen directamente sobre las larvas y que estas larvas mueran. Ok. Al mismo tiempo, la secreción de moco ayuda a que se mantenga el parásito, no se pueda adherir a la mucosa, sí, al epitelio, y que entonces favorezcan la excreción de esas larvas en lugar de que se queden dentro de la pared. Eh, Esta respuesta a veces se genera una inmunomodulación con tolerancia, y eso hace que el individuo, en lugar de lo que acabamos de ver, que sería la forma en la que debería eliminar al parásito, haya tolerancia y que el parásito pueda persistir en el organismo, que vendría a ser entonces las infecciones crónicas, donde en lugar de estimularse una respuesta de tipo TH2, lo que va a haber es una respuesta T reguladora con aumento de interleuquina 10, y eso favorece que la infección se vuelva crónica, pero que se mantenga a nivel de la luz intestinal, ¿ok? Aumentando la sobrevida de las larvas.
Eso hace entonces que haya persistencia y cronicidad de los parásitos por una homeostasis en donde pasamos de una respuesta de tipo HC2 a una respuesta de tipo T reguladora. Que bueno, en donde va a predominar todo lo que son las citoquinas y la presentación, los antígenos de las células T reguladoras con aumento de la interleuquina 10 y el factor de crecimiento de colonias granulocíticas beta. Después tenemos otro fenómeno que se llama seclusión física, que vendría a ser la localización del parásito a nivel de la luz de las vísceras huecas, como por ejemplo la luz intestinal de los helmintos intestinales, o los conductos biliares, como es el caso de fasciola hepática, que la van a ver en la segunda unidad. También se pueden localizar en órganos inmunoprivilegiados, como sistema nervioso central u ojo, que ocurre, por ejemplo, con cisticercosis o invasión de células que carecen de moléculas de histocompatibilidad, como invasión de eritrocitos, que es lo que ocurre, por ejemplo, con Plasmodium, en el caso de malaria. Otros mecanismos de evasión son la variación antigénica, que ya lo vamos a ver, el mismatismo antigénico, que implica un recambio de la membrana externa de los antígenos de la membrana externa del parásito, donde se recubren de antígenos del hospedador para que no sea reconocido, o antígenos fugaces, y que ya van a ver lo que es. Ahorita les viene un ejemplo de lo que es eso. Entonces, variación antigénica significa que yo tengo un parásito que tiene determinados antígenos en su superficie, pero que una vez que son reconocidos por los anticuerpos, el parásito tiene la capacidad de cambiar sus antígenos en la membrana, en la superficie, y que entonces los anticuerpos que se generaron contra esos primeros antígenos que él formó ya no son efectivos contra el parásito y de esa manera evade la respuesta inmune. Eso se llama variación antigénica o variación molecular, pero básicamente es variación antigénica. Después tengo producción de antígenos fugaces, en donde yo tengo unos antígenos en la superficie del parásito, pero que esos antígenos que se supone que son en lugar de ser simplemente estar adheridos a la membrana, van a ser fugaces y se separan, o sea, son liberados al medio. Y cuando ocurre la reacción antígeno-anticuerpo, va a ocurrir lejos del parásito porque el parásito se desprendió de esos antígenos, ¿ok? Y eso es la producción de antígenos fugaces. Y la variación antigénica de la que hablábamos acá, perdón, el mimetismo antigénico o mimetismo molecular, que es lo que les expliqué, es un recambio de los antígenos del parásito en donde se cubre de antígenos propios del hospedador, es decir, de moléculas propias del hospedador para que no sean reconocidas como antigénicas, ¿ok? Como extrañas. Y de esa manera el parásito evita la respuesta inmune. Ok. Terminamos lo que son entonces las respuestas inmunes como tales y vamos a pasar a una siguiente parte de lo que es la importancia de la inmunología en la parasitología. ¿Ok? Muchos parásitos, la mayoría de las veces el diagnóstico ideal para diagnosticar una parasitosis es que yo pueda hacer un diagnóstico parasitológico, es decir, algún tipo de método que me permita identificar la forma parasitaria del parásito. Pero en algunos parásitos, en algunas enfermedades, eso no va a ocurrir porque no se consigue la forma parasitaria en el hospedador, ¿ok? En este caso, el hospedador que nos interesa es el humano, ¿ok? Entonces, cuando no podemos conseguir formas parasitarias, vamos a utilizar métodos indirectos y esos métodos indirectos son inmunológicos y por eso lo llamamos inmunodiagnóstico, ¿ok? ¿Cuáles son esos inmunodiagnósticos? Pues van a ser tecnología mediante la cual se evalúa la respuesta inmunológica humoral o celular del hospedador contra el parásito y su evolución frente al tratamiento antiparasitario. O sea que lo puedo usar para hacer diagnóstico o lo puedo usar para evaluar la respuesta inmunológica si la respuesta inmunológica del paciente es adecuada o no contra ese parásito. ¿Ok? Entonces, consiste en la detección de anticuerpos, que sería humoral, o de la respuesta celular o visualización de una respuesta celular. Y esos son los métodos inmunológicos. ¿Cuándo empleo un diagnóstico inmunológico? Como acabamos de decir, cuando los parásitos son indetectables por métodos directos parasitológicos, cuando tengo infecciones prepatentes, que significaría, eso lo vimos en la segunda clase, que hablábamos de antes de que el parásito produzca formas evolutivas reconocibles a través de algún método,
Normalmente esto coincide con las fases agudas, en donde el parásito todavía no excreta huevos o larvas o quistes, etcétera. Y por ende tengo que detectar anticuerpos para poder detectar las fases tempranas. También cuando hay para detección de infecciones crónicas, donde lo que me dice es que el paciente tiene anticuerpos, que los anticuerpos son específicos, pero que no son de fase aguda, o mejoría de la eficiencia de los métodos directos, es decir, que los utilice junto o sea, que sea más sensible que el método parasitológico. También lo utilizo en campañas epidemiológicas porque es mucho más fácil sacarle sangre a todo el mundo que utilizar a veces que hacer métodos, algún otro de método para demostrar la presencia del parásito. Entonces busco anticuerpos en la población general y eso me permite hacer diagnóstico. Ahora, los inmunodiagnósticos tienen menor especificidad que los diagnósticos, que los métodos parasitológicos. A veces tienen mayor sensibilidad, otras veces no. Entonces, la especificidad es la habilidad de distinguir los anticuerpos en contra de un parásito de los anticuerpos contra todos los demás parásitos, ¿ok? Es decir, la detección de un anticuerpo que me permita decir que ese anticuerpo es específicamente de un parásito y que no lo comparta con otro parásito. La sensibilidad, por el contrario, es la habilidad de distinguir todos los casos de una infección de una población determinada. Es decir, que no me deje por fuera ningún paciente que podría tener la enfermedad. Los diagnósticos inmunológicos, los métodos inmunológicos, normalmente uno quiere que sean altamente sensibles, pero el hacerlos altamente sensibles compromete la especificidad normalmente. ¿Qué métodos inmunológicos conocemos? Existen las reacciones de aglutinación, do- ex- eh, como esta hemoglutinación indirecta, donde yo tengo glóbulos rojos de carnero que los expongo al ácido tánico y eso los vuelve pegajosos. Si el antígeno está presente del parásito, se va a pegar el antígeno a esos glóbulos rojos de carnero. Cuando les pongo al suero del paciente, si el paciente tiene anticuerpos, esos anticuerpos van a reaccionar contra los antígenos del parásito y va a hacer que haya aglutinación de la muestra. Tengo también, ¿para qué puedo utilizar esta hemaglutinación indirecta? En algunas helmintiasis y protozoosis, vamos a ver cuáles en particular. Por ejemplo, en larva migrans visceral se puede utilizar una hemaglutinación indirecta en hidatidosis, en cisticercosis y dentro de los protozoosis, en toxoplasmosis, en amibiasis, en chagas y en malaria. La hemoaglutinación indirecta no es, tiene baja sensibilidad, perdón, alta sensibilidad, pero baja especificidad. Se usa mucho en Chagas. Yo diría que de todas estas que están puestas acá, probablemente en Chagas sea donde más se use, probablemente también en larva migrans visceral. Las reacciones que utilizan después tenemos otros que son las que utilizan proteínas marcadas, que vendría a ser como por ejemplo la inmunofluorescencia indirecta, en donde pongo el antígeno a anticuerpo y ese anticuerpo le pongo un marcaje fluorescente y de esa manera veo una reacción visible por fluorescencia, que es esto que ustedes ven acá en un microscopio de inmunofluorescencia. Esto es un Promastigotes de Leishmania. Voy a tener, lo puedo usar en amibiasis, lo puedo usar en leishmaniasis, lo puedo usar en larva migrans visceral, en malaria, en toxoplasmosis. No siempre se utiliza para todas estas enfermedades, ¿ok? Por ejemplo, malaria no se usa normalmente nada que tenga que ver con detección de anticuerpos. Y bueno, pues se va a colorear cuando esté presente el antígeno, ¿ok? Tengo antígenos de fase sólida, un ELISA indirecto que utiliza antígenos en fase sólida, donde yo igual eh, uso un sustrato marcador, incubo con suero del paciente, incubo con anticuerpos conjugados contra ese suero contra esos anticuerpos y eso va a tener un sustrato marcador que es lo que me permite ver en un espectrofotómetro y veo hasta cuántas diluciones se mantiene positivo y mientras más positivo sea con mayores diluciones, pues más positivo es la prueba, ¿ok? Entonces tengo estos pozos con diferentes diluciones en donde todo lo que da hacia oscuro es positivo, todo lo que da blanco es negativo, y tengo aquí cada uno de los pacientes y hasta dónde llegaron sus diluciones positivas. Entonces, por ejemplo, véanse
Vean que en una sola dilución casi todos me dan positivos, excepto este paciente. Y cómo va aumentando de acuerdo a las diluciones. Normalmente uno habla de positividad cuando están por encima de 64. Entonces, el positivo positivo vendría a ser este paciente que está en esta línea, que todavía tiene positivos después de 64 diluciones. Lo utilizo en patologías como larva migras visceral, hidatidosis, cisticercosis, oncocercosis. No se tienen que aprender esto de memoria, todas estas cosas las van a ver específicamente cuando vean cada uno de los parásitos. Aunque se pueda usar en muchos, en algunos es útil, en otros no tanto, aunque realmente se puede hacer, pero no, en algunos es útil, en otros no. El Western blot es otro método en donde utilizamos transferencia a papel de nitrocelulosa con una electroforesis del antígeno en un gel de poliacrilamida, y eso permite que si está positivo, pues haya una migración específica dentro de este papel que me permite verlo, como lo ven acá, ver ciertas bandas de acuerdo al peso molecular, y eso me da diagnóstico. ¿Ok? Entonces lo utilizo en hidatidosis, cisticercosis, esquistosomiasis, en Chagas, en enfermedades bueno, pues que es difícil hacer diagnóstico parasitológico. Me permite ver anticuerpos de fase crónica, anticuerpos de fase aguda, suero de conejo. Bueno, esto no sé por qué está acá. Entonces, después tengo las reacciones que utilizan el complemento, como la la reacción de fijación del complemento, donde voy a utilizar glóbulos rojos de carnero sensibilizados como sistema indicador. Y pues bueno, pues evidentemente que si la reacción es positiva, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, o sea que los glóbulos rojos de carnero no van a ser lisados porque no están interactuando con los anticuerpos. Mientras que en el caso de que no haya antígenos, los anticuerpos van a reaccionar el complemento va a reaccionar contra los anticuerpos que están sobre los glóbulos rojos de carnero sensibilizados, y eso significa que no había antígenos y que por ende no hubo, o sea, que el paciente es negativo, que no hubo presencia de antígenos en la muestra, de anticuerpos en la muestra del suero del paciente. Esto se utiliza en enfermedad de Chagas, en toxoplasmosis y en leishmaniasis principalmente. Después hay pruebas de inmunodiagnóstico in vivo que van a ser las intradermorreacciones, ¿ok? Esas intradermorreacciones son, uno inyecta formas parasitarias, pero que no sean las infectantes, las que produzcan la enfermedad en el paciente, y eso genera, o antígenos puros, y eso genera una reacción inflamatoria. Normalmente estos son respuestas de tipo celular, puede ser inmediata o que sean en 48 horas, que no sean que sea más retardada. Y lo que va a haber es una induración que yo voy a medir con este bolígrafo. Lo que yo hago es irme desde el fondo desde la periferia hasta donde está la lesión, y pues va a haber una induración y yo marco la induración y mido el tamaño de esta induración. Y eso me da si es positiva o es negativa, de acuerdo a cada parásito hay una medición específica. ¿Ok? Em, Después hay otras pruebas como la prueba de precipitación circunoval que detecta anticuerpos contra los huevos. El suero del paciente tiene los anticuerpos y uno coloca los huevos que uno tiene en el laboratorio con el suero del paciente y se generan estas cadenas de anticuerpos. Eso se llama prueba de precipitación circunoval, o sea, alrededor del huevo, por la presencia de anticuerpos contra el miracidio, que es lo que está aquí adentro del huevo. Eso lo van a ver cuando vean esquistosomiasis. Otras pruebas van a tener, por ejemplo, métodos inmunológicos para detección de antígenos, que es lo que está hoy en día para esto es muy fácil porque es lo que se utilizó para el COVID, que son pruebas en donde lo que se utilizan uno coloca anticuerpos en tiras reactivas. Estos son inmunocromatografía, donde colocamos el anticuerpo, y si el paciente tiene el antígeno en la muestra que tomemos, puede ser saliva, puede ser sangre, puede ser cualquier cosa, lo que se utilice, va a dar positiva porque va a dar reacción. Entonces, la que más se utilizaba anteriormente, la más común era la de malaria. Hoy en día para ustedes probablemente sea la del COVID. Y pues bueno, siempre todas estas tiras tienen un control positivo, un control negativo.
Este es el control, este es el paciente que da negativo, que tiene que pintarse, o sea, tiene que haber coloración de la franja de control negativo, que significa que el reactivo funciona. Después siempre voy a tener esta tira positiva en todos los exámenes, que me dice que la muestra, que el test todavía es vigente, que está bueno, que no se ha dañado. Después tengo entonces tiras que van a reaccionar, por ejemplo, en este caso, si es una sola, es Plasmodium, pero el Plasmodium que está reaccionando no es Plasmodium falciparum, o si son las dos, Plasmodium falciparum es lo que tiene el paciente. ¿Ok? Eso es de acuerdo a la tira que estemos utilizando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Discúlpenme que la clase se las di muy rápido y ni les pregunté si tenían alguna duda. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. Ok, voy a hacer un break de 5 minutos para que vayamos al baño y volvemos otra vez para comenzar con la segunda clase, ¿ok? El que pone a grabar. Perfecto, entonces vamos ahorita a hablar de larva migrans visceral u ocular. Fíjense que les puse un perrito por algo, ¿ok? Entonces, las larvas migrantes, que por migrans evidentemente significa migrante, son infecciones del hombre producidas por larvas de nemátodes que tienen la incapacidad de completar su ciclo biológico en el humano, ¿ok? Y dentro de esas larvas migrantes vamos a ver lo que vamos a ver hoy, que es la larva migrans visceral y larva migrans ocular, pero también existe larva migrans cutánea, larva currens, y otras migraciones atípicas o errantes de otros nemátodes, como vieron, por ejemplo, en Ascaris, que ya lo vieron, donde hay larvas que migran de forma errante produciendo abscesos en lugares atípicos, ¿ok? Que también entraría dentro de las larvas migrantes. Y lo van a ver también que ocurre con paragónimos, con fasciola, o sea, son migraciones erráticas. Ok, entonces, de todas estas, la que vamos a ver hoy es larva migrans visceral, que también le llamamos larva migrans ocular cuando el órgano afectado evidentemente es el ojo. Ok, entonces, es una infección causada por la ingestión de huevos del parásito Toxocara, ¿ok? Y SP significa que hay varias especies que lo pueden producir, ¿ok? Entonces, las especies de Toxocara que producen larva migrans visceral u ocular en el humano se llaman Toxocara canis, Toxocara cati y excepcionalmente Toxocara leonina. Esto me lo cambió de inglés, es leonina. Ok, Toxocara canis es el ascaris del perro. Toxocara cati es el ascaris del gato y Toxocara leonina es el ascaris de diversos mamíferos, particularmente leonina normalmente se asocia a gatos salvajes. Y está ocasionada por la migración de las larvas L3 por la circulación a diversos tejidos. Esta larva L2 es la que está dentro del huevo, que tiene que migrar o sea, ellas normalmente los ascaris, la forma parasitaria infectante es un huevo con una larva L2 en su interior que cuando eclosiona rápidamente se convierte en L3 y migra, penetra a la circulación como ocurría con Ascaris lumbricoides en el humano, que ya vieron que es la clase que vieron en diciembre. Entonces, el ciclo biológico de Toxocara es exactamente igual al de Ascaris, pero en lugar de ocurrir en el humano, va a ocurrir en el perro si es Toxocara canis o en el gato si es Toxocara catis. ¿Qué significa eso? El perro o el gato se infecta por ingestión de huevos infectantes, larvados, con la larva L2. Esa larva L2 va a entrar al intestino o sea, al aparato, al tracto gastrointestinal de estos animales, del hospedador definitivo, va a penetrar la mucosa intestinal, va a ir por la circulación de hígado a corazón y de corazón a pulmón. A nivel pulmonar va a pasar a los alvéolos, se va a perder la cutícula y transformarse en L4 y el L4 va a subir por la tráquea y va a ser deglutido por el perro y por el gato para que llegue entonces a intestino delgado, a yeyuno ileum, y entonces se desarrollen los adultos de Toxocara canis y de Toxocara cati en el hospedador definitivo, ¿ok? Son el ascaris del perro y el ascaris del gato. Y su ciclo evolutivo, entonces, es la descripción de su ciclo evolutivo en su hospedador definitivo, que es el perro y el gato, ¿ok? Además de eso, estos animales tienen transmisión transplacentaria a los cachorros, o sea que si la hembra gestante de un perro, o sea, un perro hembra o un gato hembra, durante el embarazo
puede a través de la placenta transmitirle las larvas que haya transmisión vertical y paso de larvas a los cachorros. Y normalmente los que mayor transmisión tienen de esta enfermedad son los cachorros porque son los que van a tener altas cargas parasitarias. ¿Ok? Estos animales, tanto adultos como cachorros, van a excretar huevos y esos huevos tienen que ir a la tierra y como son geodelmitos, en esa tierra, ese huevo no embrionado tiene que embrionarse y que se formen las mórulas, etcétera, hasta que se convierte en un huevo larvado y dentro de ese huevo larvado va a surgir un huevo con una larva L2 normalmente, que es el que va a ser infectante para el hospedador definitivo, pero también para los hospedadores accidentales, que seríamos el humano, y otras especies como lo que están viendo aquí, patos, conejos, cerdos, todo, en donde va a haber una infección accidental en estos hospedadores, que no somos ni intermediarios ni definitivos, sino accidentales y en algunos casos la definición, un hospedador que vamos a ver ahorita que se llama paraténico, que es cuando esta larva persiste en la carne, en los músculos de estos animales o inclusive en el humano, y que puede entonces el humano infectarse o el hospedador definitivo infectarse por ingestión de la carne de estos animales. Entonces, el humano se infecta de forma accidental por ingestión de huevos directamente de la tierra o ingestión de agua o alimentos contaminados, particularmente carne de hospederos paraténicos, como estábamos hablando ahorita, de este pato, de este conejo, o de un cerdo, o incluso de una vaca. Y dentro del intestino va a eclosionar el huevo, va a salir la larva y la larva va a penetrar por el intestino, pero en los hospedadores accidentales no puede completar su ciclo biológico y por ende se quede en el hígado, se quede en los pulmones o migre a cualquier otra parte del organismo como cerebro, ojo o cualquier otra parte, corazón, músculo, donde sea, solo va a llegar hasta larva L3 y no va a poder pasar más allá de ser una larva L3 porque nosotros no somos hospedadores definitivos de ese parásito y por ende tampoco formamos parte del ciclo biológico y por eso nos llamamos hospedadores accidentales. Este huevito mide 80 micras. Su ciclo biológico, pues el tiempo mínimo para completar su ciclo es más o menos un mes, porque es cuando en el hospedador definitivo, en los perros y gatos, va a comenzar a haber excreción de huevos en las heces. Esos huevos son liberados en las heces y requieren 2 a 3 semanas en la tierra húmeda a temperaturas mayores de 27 grados centígrados, donde entonces se va a formar el embrión y posteriormente la larva, que vendría a ser cuando ya está larvado con su larva L2 o L3, que es infectante tanto para el hospedador definitivo como para los hospedadores accidentales o paraténicos. En el interior del intestino va a eclosionar y se libera una larva. Esa larva va a pasar a los tejidos y en los tejidos puede ser encapsulado o permanecer libre en los hospedadores paraténicos en forma latente en el hospedero natural y poder infectar a nuevos hospedadores definitivos. Y los cachorros normalmente son los que generalmente están más infectados y que excretan mayor cantidad de huevos y por ende son el principal factor de riesgo, contacto con cachorros de gato y cachorros de perros. Ay, aquí esta J se, me disculpen, ahí dice, expulsan huevos desde la tercera semana de vida, ¿ok? Y por eso hay que desinfectar. Entonces, Toxocaragani, como dijimos, es un parásito, es el ascaris del perro y está en el intestino delgado del perro. Los huevos solo se van a conseguir en las heces del hospedador definitivo, que en este caso, por ser Toxocaragani, sería el perro. Y estos son los adultos, que son como igualitos a los huevos, a los adultos de ascaris, pero en este caso salieron de las heces del perro y no del humano. Y estos son los huevitos de la forma en la que ellos salen. Son huevos no embrionados, que es la forma como salen del hospedador definitivo. El verme adulto de Toxocara mide más o menos aproximadamente 7 centímetros. Son estos que ustedes ven acá, que ven los machos con la extremidad caudal enrollada ventralmente. Normalmente aquí esto no debería estar enrollado en la hembra. La hembra suele ser más grande que el macho
y la hembra ovipone más o menos 200.000 huevos al día y como les dije antes, hay transmisión transplacentaria durante la gestación a los cachorros y por eso es que la principal, o sea que significa que los adultos también tienen, pero suelen tener pequeña cantidad y son los cachorros los que van a tener grandes cantidades de parásitos y que excreten una gran cantidad de huevos y que son entonces el principal factor de riesgo para la transmisión, contaminación de la tierra y que entonces puede haber transmisión al humano. La forma parasitaria de eliminación es un huevo no embrionado, no larvado, no embrionado. ¿Ok? Aquí me equivoqué y puse embrionado. Es no embrionado porque todavía aquí no hay embrión. ¿Ok? Esto es, ni siquiera se ha formado la mórula, etc. Tenemos Toxocara canis, Toxocara leonina o Toxocara cati, bastante difíciles de diferenciar, excepto que las heces del parásito del hospedador definitivo van a ser distintas. Entonces, si es un perro, Toxocara canis, si es un gato, Toxocara cati. La forma parasitaria infectante va a ser un huevo ya larvado, que en su interior tiene una larva de segundo estadio principalmente, aunque algunos autores dicen que ya es de tercer estadio. ¿Ok? Fíjense la diferencia. Este es el mismo huevo que estábamos viendo antes, pero ya tiene en su interior una larva. Y tiene que tener la larva adentro para que sea infectante. Y para que esto ocurra, es un geoelminto, o sea que tiene que pasar por la tierra con una humedad y que la tierra tenga una alta humedad, que esté oxigenada y que esté por encima de 27 grados centígrados para que se desarrolle esta larva en su interior y que sea infectante. Esa larva ese huevo va a eclosionar en el intestino delgado y va a salir esta larva. Y la larva de tercer estadio es la que penetra la pared intestinal y que se va a ir hacia los tejidos. O sea que esta sería la forma evolutiva patógena para el humano. Tiene una longitud aproximada de 300 micras de largo, 20 micras de diámetro y son encapsuladas normalmente por la respuesta inmune en los tejidos. El primer tejido con el que se debería encontrar es con el hígado porque evidentemente si ella va a penetrar por el intestino, va a ir a las mesentéricas y las venas mesentéricas van a ir por el sistema porta hasta el hígado. O sea que el primer tejido con el que se consiguen es el hígado. Y por eso el principal lugar afectado por esta larva es hígado. La larva migrans visceral suele ser una patología hepática, pero puede evadir la respuesta inmune y pasar a la circulación general y llegar a otros sitios y por eso tenemos larva migrans ocular y otras presentaciones clínicas, que las vamos a ver luego. Entonces, la forma parasitaria infectante se encuentra en el suelo, porque dijimos que era un geohelminto y que necesita la tierra para madurar. Es decir, que si nos comemos las heces del perro o del gato, no nos va a dar larva migrans visceral, sino que vamos a excretar. Nosotros los huevos, tal como nos los comimos, lo vamos a excretar. ¿Por qué? Porque todavía no es infectante, porque es un geohelminto y requiere de tierra para evolucionar de un huevo no embrionado a huevo embrionado para después ser un huevo larvado L1 y un huevo larvado L2 para que sea infectante o L3. El grupo etario más afectado frecuentemente, con mayor frecuencia, son los niños, evidentemente, porque son los que van a tener más contacto con las tierras y tener poca higiene y que entonces esa tierra se la coman y que sean infectados. El antecedente principal es jugar con tierra, donde haya habido cachorros y que haya habido entonces los heces de cachorros y que entonces pase el tiempo requerido para que ocurra la infección. El signo clínico más importante de esta enfermedad es una eosinofilia persistente y pues bueno, suele cursar con una fiebre irregular, eso lo vamos a ver ahorita, que dura 1 a 3 meses. El mecanismo de transmisión es una heteroinfección porque acuérdense que las infecciones pueden ser autoinfección o heteroinfección. Autoinfección cuando el parásito es lo que vieron en enterobios vermiculares, en donde el parásito se convertía en infectante inmediatamente y la misma persona puede infectarse con con su propia forma que está eliminando del parásito. ¿Ok? Pero eso no ocurre con los geohelmintos. Y como eso no es lo que ocurre, se denomina heteroinfección. Sin embargo, cuando uno les pregunta mecanismo de transmisión, lo que estamos preguntando es, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? Ingesta directa de huevos infectantes, que están ya larvados, por manos contaminadas con tierra proveniente de un suelo contaminado con los huevos del parásito que ya estén infectantes, que ya sean infectantes. También puede haber infección por ingestión de larvas
en tejidos como hígado o músculo u otros tejidos del hospedador accidental, como roedores en el caso de los perros y los gatos, cerdos para el humano, aves para el humano, ganado bovino, cobayos, etcétera, y que entonces nos podemos infectar también por ingestión de larvas que estén en esos tejidos porque son hospedadores paraténicos. Que paraténico significa que las larvas permanecen latentes en el tejido, ¿ok? En los músculos, en la carne que uno consume. ¿Cuáles son los síndromes clínicos que presenta esta enfermedad? En el animal, la enfermedad se llama toxocariasis, ¿ok? Es una zoonosis y la produce el adulto en el hospedador definitivo. Dijimos que era como el ascaris de estos hospedadores. Entonces, la ascaridiasis de los perros y gatos se llama toxocariasis, ¿ok? Porque la produce toxocara, el adulto de toxocara. Ahora, en el humano es una zooantroponosis, porque lo que se produce es una larva migrans visceral o larva migrans ocular, en donde la forma evolutiva patógena es la larva de tercer estadio que queda atrapada en el tejido, se producen granulomas contra esta larva y eso es lo que produce la enfermedad. Y el humano entonces va a ser un hospedador accidental y en algunos animales pues va a haber en el hospedador paraténico también va a ser una larva L3 libre o latente. ¿Cuál va a ser la patogenia o patología? Ok, dijimos que el primer órgano donde va a tener contacto en el humano va a ser el hígado, y en cualquiera, pero por no ser un parásito del humano, va a haber respuesta inmune contra el parásito, y va a haber entonces migración de neutrófilos y eosinófilos, posteriormente células epitelioides y fibroblastos, que van a formar esos macrófagos, células gigantes y plasmocitos con formación de granuloma. ¿Ok? Para que haya sintomatología en el hígado, tiene que haber un inóculo muy grande para que haya múltiples larvas L3 con múltiples granulomas, ¿ok? Para que pueda haber manifestaciones clínicas. Si estas larvas no son atrapadas en el hígado, sino que continúan el ciclo hacia pulmón, se produce un efecto traumático debido a la migración. Esto sería más que todo esto es lo que ocurre en el hospedador definitivo principalmente, pero también podría ocurrir en el accidental y se forman granulomas a nivel pulmonar. Y después tenemos las invasiones a otros tejidos, como por ejemplo sistema nervioso central o globo ocular, que no necesitas tener grandes cantidades, sino que haya evadido la respuesta inmune y lo que va a llegar a la circulación general. Y los nombramos como síndromes aparte, por eso tenemos el síndrome de larva migrans ocular, porque pocas larvas son capaces de producir mucha sintomatología o gran severidad. ¿Ok? Entonces, básicamente la patogenia de esta enfermedad es formación de granulomas contra la larva L3, que no va a poder no va a poder continuar su ciclo biológico porque nosotros no somos hospedadores definitivos de este parásito. O sea que estas larvas L3 que necesitarían introducirse dentro del alvéolo, eso no ocurre en el humano, ¿ok? Ellos no son capaces de ir hacia el alvéolo en el humano porque no son parásitos del humano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el humano? Vamos a ver estas larvas L3 de tercer estadio en hígado o en pulmón, formando granulomas, ¿ok? Y dependiendo del número de larvas que haya y el número de granulomas que se forme, va a ocurrir la sintomatología, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí hay una gran reacción granulomatosa contra una larva del parásito. ¿Cuáles van a ser las presentaciones clínicas? Pues primero, que sea sintomática. Si el inóculo es pequeño, inóculo significa la cantidad de parásitos que ingresaron al humano por vía oral. Si fue pequeño, el paciente va a ser asintomático, pero va a haber una cierta eosinofilia, porque pues evidentemente la formación del granuloma implica una respuesta eosinofílica en donde vamos a ver eosinófilos en sangre. Ahora, si la carga parasitaria o el inóculo fue muy grande, va a ocurrir múltiples granulomas y eso va a ocasionar una forma visceral, si es en hígado o en pulmón o en sistema nervioso central, o una forma ocular si se localiza en el ojo, en la retina a nivel ocular. ¿Ok? Y esos son los dos síndromes que vamos a ver, la forma visceral y la forma ocular. ¿Cuál de todos estos tres síndromes es más frecuente? Asintomática, que hay una carga parasitaria baja
y que el paciente tenga eosinofilia, pero que no presente sintomatología. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser sus manifestaciones clínicas? Pues el signo clínico más importante es una eosinofilia persistente porque va a estar presente tanto en los asintomáticos como en los sintomáticos. Y en el sintomático, pues va a haber una fiebre irregular, dependiendo de la carga parasitaria, como dijimos, que va a ser diaria y que el individuo en generar una respuesta de tipo celular para que haya una respuesta granulomatosa y se eliminen las larvas. Entonces, la clínica va a ser fiebre o febrícula, hepatomegalia, que puede ser dolorosa o no, normalmente es no dolorosa, con una consistencia lisa o nodular del hígado, con pruebas hepáticas normales, porque no suele haber grandes cantidades de parásitos. El paciente, si llega a pulmón, pues el paciente puede tener tos seca o tos productiva. Inclusive puede haber migración de bacterias junto con la larva y que entonces el paciente presente neumonía. Va a haber, dependiendo cuando pasa la circulación, adenitis cervical o dolor en las extremidades, dependiendo hasta dónde haya llegado la larva. Puede haber dolor abdominal, anorexia, astenia e irritabilidad si el lugar donde se quedaron las larvas fue en la pared del intestino. Puede haber trastornos del sueño y de conducta, particularmente si llega al sistema nervioso central, manifestaciones cutáneas como eczema, urticaria, erupciones pruriginosas y eritema en tronco y extremidades inferiores si las larvas llegan a piel. Y las artralgias son un síntoma secundario a la eosinofilia. ¿Ok? La eosinofilia, los eosinófilos se acumulan en la sinovial de las articulaciones y producen artralgia. Ocurre con múltiples parásitos, lo van a ver en estos mieloides también, cuando las eosinofilias son elevadas. Ok, después tenemos la larva migrans ocular, que vendría a ser cuando esas larvas, que puede haber alta carga parasitaria o baja carga parasitaria, normalmente ocurre cuando las cargas parasitarias son bajas, pero no hay una respuesta inmune importante contra la larva y por ende la larva logra evadir la respuesta inmune y por circulación llegan hasta el ojo y pues lo nombramos como un síndrome aparte porque el problema es que en el ojo pocas larvas pueden producir ceguera, ¿ok? Entonces, si yo tengo una o dos larvas que logren llegar hasta la retina y se forma el granuloma a nivel de la mácula, ese paciente va a tener alteración de su campo visual, ¿ok? Tanto si es en la mácula, que sería una ceguera completa o tubular, o que fuese en alguna otra parte de la retina produciéndome pérdida de la visión de algún cuadrante del ojo, ¿ok? Entonces, el larva migrans ocular lo damos como un síndrome aparte porque pocas larvas pueden producir grandes síntomas. Es más frecuente en niños grandes o adultos jóvenes, más o menos el promedio de edad es 10 años. Generalmente ocurre más en varones que en niñas. Se cree que ocurre cuando hay pocas larvas infectantes, por ende hay como les acabo de decir, poca respuesta inmunológica y que eso permita que en lugar de ser encapsulado en hígado o en pulmón, logre pasar a la circulación y que entonces entre por la arteria central de la retina hasta coroides y en coroides sea detectado por el sistema inmune, o sea, se quede a nivel de la retina y que a la larga se forme un granuloma, pero en retina, y que haya pérdida de la visión. Es difícil de reconocer en niños porque los niños no refieren esa alteración de la agudeza visual. Entonces, fíjense que lo que ocurre es la larva llega hasta el espacio entre la retina y la coroides y la retina, donde están los vasos retinianos, y que entonces se forme tanto la presencia de la larva como el granuloma alrededor de la larva me produzca inflamación con disminución brusca de la visión del ojo afectado, suele ser unilateral. También puede migrar la larva hacia el humor vítreo y que me produzca opacidad del humor vítreo, o que haya un granuloma y que ese granuloma me produzca desprendimiento de retina cuando se vuelva con la cronicidad de la infección, y la ceguera que pueda ocurrir en ese ojo me va a generar a la larga estrabismo, ¿ok? Entonces estas son las cosas que puedo observar que me produzca larva migrans ocular en un paciente. Si el paciente, entonces vamos a hablar ahorita de lo que son los diagnósticos diferenciales, que sería que otras cosas pueden producir lo mismo, pero que no sean, o sea, que puedan confundirse el cuadro clínico con otras cosas. Entonces, por ejemplo, si el paciente es asintomático con eosinofilia,
pues evidentemente que cualquier cuadro alérgico que produzca eosinofilia me va a hacer un diagnóstico diferencial. Hay otras parasitosis que también me pueden producir cuadros asintomáticos con eosinofilia, como los parásitos intestinales, ascaridiasis, estrogiloidiasis, necatoriasis, etc. Y otros casos como tumores malignos que cursen con eosinofilia, como tumores sólidos gástricos o pulmonares, también cursan con eosinofilia. Esto evidentemente que no es para este tema porque ahorita todavía están empezando, lo van a ver más adelante cuando veamos el resto de los parásitos como diagnósticos diferenciales. Ahora, la manifestación clínica más común vendría a ser la larva migrans visceral con ubicación en el hígado, donde el paciente tendría fiebre, eosinofilia y hepatomegalia. Y pues bueno, pues el diagnóstico diferencial sería un absceso hepático ascaridiano. Síndrome de Leffler si el paciente tuviera no hepatomegalia, sino tos seca y productiva, que la nombramos anteriormente, porque la ascaridiasis, la astroglidiasis y la necatoriasis producen síndrome de Leffler, que ya lo vieron en ascaridiasis, que es eosinofilia, fiebre y disnea o tos. La esquistosomiasis aguda, que también puede producir síntomas parecidos a esto. Faciolasis aguda, estas cosas las van a ver cuando va a ser más fácil diferenciarlo cuando vean las otras patologías, pero que se acuerden que cuando vean esas otras patologías, la larga migrans visceral es uno de los diagnósticos diferenciales. Las complicaciones de un quiste hidatídico hepático, que todas estas son helmintos que cursan con eosinofilia. Y bueno, pues hay otras enfermedades no parasitarias que también cursan con eosinofilia. No es el tema de esta clase, pero puede ser una TB miliar, paracoccidioidomicosis diseminada, leucemia, carcinomas, etc. Si la lesión es ocular, eso se llama corioretinitis, que es una inflamación a nivel de coroides y retina, con necrosis y la inflamación, pues se confunde con un retinoblastoma o con oncocercosis ocular, cisticercosis ocular, toxoplasmosis ocular. Todas estas las van a ver cuando vean cada uno de estos temas en parasitología o con otras enfermedades que no sean parasitarias, como otros tumores oculares aparte del retinoblastoma, o con retinitis exudativas o con traumatismos que afecten la retina y que se parezca la lesión a la producida por larva migrans ocular. ¿Cómo hacemos diagnóstico de esta enfermedad? Evidentemente que lo van a ver con todas las parasitosis, lo primero que tenemos es que sospechar la clínica del paciente, ¿ok? Entonces, como dijimos, si el paciente tiene larva migrans visceral, la principal es fiebre, hepatomegalia y eosinofilia, que es lo que me indica que tiene una afectación hepática con alta carga parasitaria, o que fuese una corioretinitis si es una larva migrans ocular. Lo sospecho y pues bueno, cuando lo sospecho, entonces busco cuál es el dato epidemiológico que me pueda apoyar y sería que el paciente refiera contacto con tierra contaminada con heces de cachorros que estuvieran infectados. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Pues bueno, voy a utilizar métodos directos parasitológicos. En este caso no es posible hacerlos porque estos métodos directos tendría que hacerlos en el perro o en el gato para conseguir los huevos, porque el humano no genera formas parasitarias adultas, ¿ok? Por ende, el diagnóstico de esta parasitosis se hace por métodos indirectos, particularmente métodos inmunológicos, con detección de anticuerpos como los que nombramos en la clase justo que acabamos de ver. Y entre ellos, pues evidentemente que el ELISA es lo que más se utiliza porque es más económico que una inmunofluorescencia que requiere un aparato especial. Bueno, el ELISA también, pero es más común tener. A esa prueba que lo que estoy detectando son anticuerpos contra el parásito y yo voy a tener es una dilución que me indica que el paciente es positivo o negativo. Tengo que además hacerle una prueba que se llama una prueba de avidez de IgG, los anticuerpos específicos para saber si estos anticuerpos son específicos contra el parásito. Si la avidez es menor de 30%, significa que los anticuerpos son policlonales y me habla de infección aguda. Y si los anticuerpos la avidez es mayor de 50%, es decir, que la fuerza de unión de los antígenos y el anticuerpo del paciente es muy fuerte, me indica que es una infección crónica donde hay un predominio de anticuerpos monoclonales y que entonces la enfermedad que tiene el paciente no se debe a toxocara, no se debe a alarma migrans visceral y tengo que seguir buscando cuál es la causa. Entonces, para yo decir que este paciente tiene
Para que me sirvan estos métodos inmunológicos, yo necesito hacer detección de IgG e IgM y posteriormente una avidez de IgG para saber si la infección es aguda o es crónica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes puede tener anticuerpos contra este parásito, pero que no sean lo que está causando la enfermedad porque haya habido exposición previa, pero que no la tiene en este momento. ¿Ok? Hay otros diagnósticos como imaginológicos, pero los diagnósticos inmunológicos me permiten, o sea, me permiten apoyar mi impresión diagnóstica, pero no me dan diagnóstico definitivo, ¿ok? Y bueno, pues estos son casos donde haya una alta carga parasitaria, donde yo podría ver estos nódulos hipodensos en la tomografía o en la resonancia, que me permiten saber que hay una lesión en el hígado, pero más allá de ahí tengo que buscar cuál es con métodos inmunológicos, cuál es el parásito que me está produciendo la enfermedad. Conducta, pues evidentemente este paciente, una vez que ya determiné que lo que tenía era alarma migrans visceral u ocular, le tengo que dar tratamiento. El tratamiento es con un antihelmíntico de amplio espectro, con albendazol generalmente, pero en altas dosis. Y en los casos severos debo combinarlo con esteroides porque la lesión que se me está produciendo es por la respuesta inmune. Y entonces, pues, por ejemplo, en el caso de que si la enfermedad está a nivel del sistema nervioso central o a nivel de ojo, si yo quiero salvar ese ojo y que el paciente no pierda la visión, o a nivel del sistema nervioso central, si están las larvas ahí, que no me produzca convulsiones, yo tengo que dar un antiinflamatorio, que el antiinflamatorio más potente un esteroide, prednisona, para disminuir la respuesta inmune. Y cuando observo larvas libres en el humor vítreo, puedo hacer una fotocoagulación para eliminar las larvas del ojo. La conducta, lo que preguntamos realmente, o sea, aquí realmente en el examen, si uno les preguntara conducta, ustedes dirían tratamiento específico. Podrían agregar medicamentos antiinflamatorios para disminuir la respuesta inmune si estuviese ubicado en ojo o en sistema nervioso central. Eso es lo que uno espera que ustedes respondan de esta lámina en particular, porque ustedes no tienen por qué saber tratamiento. Pero sí, en conducta lo importante es cuáles son las medidas de control para evitar la reinfección o la infección o sea, que no haya transmisión a otras personas. ¿Ok? ¿En qué se basa esa conducta? Pues bueno, educación de la población sobre el manejo adecuado de las heces de las mascotas, la razón de ser por la que por la que se promueve que los dueños de las mascotas, toda mascota debe tener chip y los dueños de las mascotas deben recoger las heces de sus mascotas, es porque la presencia de perros callejeros o de perros que defequen, aunque no sean callejeros, que defequen al aire libre, implica que hay contaminación de los suelos y hace que los niños que jueguen en esos lugares se hagan susceptibles a sufrir esta enfermedad. Adecuada higiene personal, especialmente en niños pequeños, que se laven las manos después de jugar con tierra. Adecuada disposición de las excretas de animales, que eso incluye desde recoger las heces del animal hasta, por ejemplo, en los gatos, que tengan su tierra y que haya un adecuado higiene de esa tierra de los gatos. Tratamiento antihelmíntico periódico de perros y gatos, por eso es que a los perros y los gatos se les desparasita a los 14 días, a los 6 meses y al año, y luego a partir de ahí una vez al año para que no tengan toxocara, adultos de toxocara y que por ende no contaminen las tierras. Protección de parques y lugares recreativos, porque no debería coincidir que el lugar donde jueguen las piscinas de arena de los niños deben estar alejadas de animales, porque si los gatos o los perros defecan en ese lugar y los niños juegan en esa tierra, pues evidentemente los estamos volviendo susceptibles aumentando la posibilidad de que el niño entre en contacto con los huevos de estos animales de toxocara. Además de eso, pues bueno, como ya dijimos, educar a los vecinos de los condominios para que no dejen sueltos a los perros y que recojan las heces y evitar la ubicación de juguetes en áreas de tierra de posible contacto con los cachorros. O sea, no pueden jugar el niño con sus juguetes en lugares donde se contamine con tierra, que esté contaminada y que entonces se infecte. ¿Ok? Y pues terminamos. ¿Alguna pregunta sobre... ay, la di rapidísimo. ¿Alguna pregunta sobre...